Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, pues de nueva cuenta estamos como cada semana con ustedes. Y bueno, el día de hoy pues tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar acerca de cómo o la importancia que tiene la familia dentro de un tratamiento o una rehabilitación ante un problema de consumo de alguna sustancia psicoactiva. Y bueno, para eso, pues el día de hoy nos acompaña la licenciada Eusebia Rojas Herrera. Ella es parte, ya la han visto en algunas otras ocasiones, del equipo médico técnico del SIG Texcoco. Y bueno, ella trabaja, lleva muchos años trabajando justamente con las familias, tiene mucha experiencia y justamente el día de hoy pues nos viene a hablar de eso. Hola, Eusebia, ¿cómo estás? Hola Fabi, muy bien, muchas gracias por la invitación. Me encanta trabajar con ustedes y bueno, darles información a las personas que nos escuchan en este programa y más con este tema que me encanta, que es la familia, ¿no? Cómo influye la familia en el consumo de drogas, ¿no? De los hijos. Me encanta. Así es, que es bien curioso, Nause, porque, bueno, para ustedes que nos escuchan, muchas veces creemos y lo vemos cuando nos lleva alguna familia a, pues, atención con su hijo, y la familia se saca como mucho de onda de pronto cuando le dices que ellos también tienen que asistir, ¿no? Como que no consideran o como que se asombran de por qué yo tendría que entrar a un tratamiento en adicciones. Y bueno, justamente ante esta pregunta, Euse, ¿por qué será importante que la familia, una vez que detecta que su hijo está consumiendo alguna sustancia, pues tenga que entrar a tratamiento? Ok, como sabemos, el consumo de drogas es multifactorial. Existen 3 factores de riesgo importantes a considerar en el tratamiento, que es el área social, el área familiar y el área individual. Como todos sabemos, el individuo se desarrolla dentro de una familia, que es su primer red de apoyo y la más importante. A veces el síntoma, más bien la adicción, lo podemos considerar como un síntoma de otros problemas asociados, ¿no? Y en ello se encuentra la relación familiar, cómo la familia se acomoda, cómo es el sistema familiar, todos esos factores de riesgo que pueden haber dentro de ella. Por ejemplo, la falta de comunicación, la falta de la libre expresión de sentimientos, la sobreinvolucración de los hijos en la relación de la pareja, también puede ser a lo mejor la desintegración familiar, ¿no? Entre otros aspectos. Entonces es importante que en donde se desarrolla el individuo, que es en la familia principalmente, y de donde obtiene los mayores recursos para poder desenvolverse en la sociedad, esté también en tratamiento, porque es muy probable que dentro de la familia haya factores que estén provocando este problema de consumo de drogas. Muchos de ellos les tienen miedo a sentirse culpables, ¿no? O a sentirse parte del problema. Sin embargo, creo que si tú quieres que tu hijo se rehabilite, es importante hacerte la pregunta como familia, como papá, ¿qué está mal en mi sistema familiar? ¿Qué está mal en mí como papá o como mamá que mi hijo adquirió esta enfermedad? Más que sentirse culpables o atacarse, es preguntarse, ¿qué hice mal? ¿Qué está mal conmigo? ¿Qué he hecho mal para que esto se dé, ¿no? Y atenderlo. Así es, yo creo que comentas o tocas temas bien importantes, Euse, porque justamente uno pues es la negación, ¿no? Cuando para los papás les es muy difícil saber que sus hijos se están involucrando en algún tipo de droga. Les es más difícil cuando son drogas ilegales, ¿no? A lo mejor sí creen que hoy se emborrachó, no es problema, pero si vieron que fumó marihuana, ahí ellos lo conceptualizan de una forma distinta, ¿no? Entonces, para ellos les es muy difícil porque justamente es como esta parte de que hice mal. Como bien comentas, pues hay muchísimos factores por los cuales una persona puede volverse consumidora, ¿no? Desde genéticos, ambientales, sociales, familiares. Pero yo creo, no sé, tú Euse en tu experiencia, pero que las familias comparten ciertas características, ¿no? Y que entonces tú hablabas hace rato de una red de apoyo. Justamente la familia, en el ideal, debería de ser un apoyo hacia los hijos, pero muchas veces las familias tienen muchas dificultades, que incluso no comienzan cuando se junta la pareja, sino que imagínense, cada papá, cada mamá trae su propia historia,
trae sus propios enojos, frustraciones de generaciones anteriores, ¿no? Que sus madres, abuelos les han heredado. Y entonces, imagínense cuando hacen fusión, una pareja donde no ha podido resolver sus propias carencias y a lo mejor llega este hijo. Efectivamente, como bien comentabas, la adicción es el síntoma, ¿no? ¿Qué es esto? Es que algo te está diciendo que algo no está bien. Desde el psicoanálisis lo menciona, es el denunciante de la familia, ¿no? Es aquel que te va a decir algo no está funcionando bien desde la comunicación o algo. Y pero eso es un golpe bajo para los padres, ¿no? Porque entonces yo como mamá que me he esmerado tanto, que me he dedicado al hogar, que ese es otro mito, ¿no? O sea, si me dedico al hogar, mis hijos no tendrían que ser consumidores. Y las mamás que trabajan, híjole, porque me fui a trabajar, ¿no? Entonces vienen un chorro de culpas y bueno, aquí es como una madeja que tenemos que ir desenredando, ¿no? E ir encontrando en cada familia qué fue lo que originó esto. Yo, por ejemplo, veo, Euse, como bien comentas, que los problemas a veces de infidelidad en alguno de los padres, la baja autoestima también, la depresión de los padres, incluso hay estudios que demuestran que en específico más de la madre, ¿no? Son los que llegan a afectar tal vez por este vínculo que existe, y este es un rollo de género porque el papá también tendría que asumir muchas responsabilidades, pero sin embargo la madre generalmente es la que pasa la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, ya lo hemos comentado en algunas otras sesiones, la depresión no es así como la gripe estornudé y ya contagié a alguien, pero sí la depresión se contagia en el sistema familiar, ¿no? Y como estos hijos de pronto, ellos no saben que tienen depresión, pero entonces les das marihuana y se relajan, ¿no? Y entonces es ahí cuando justamente tenemos que entrar a trabajar con las familias, porque si tú creen que el riesgo está fuera de la casa, pero yo creo que el riesgo está dentro de la casa. No sé tú qué opinas ante esto. Sí, claro, con estas semanas abrimos el expediente. Uno de ellos, curiosamente, el papá es usuario de tabaco. Me dice, yo fumo tabaco, pero cocaína no, porque su hijo consume cocaína. Entonces yo le digo a mi hijo, pues que échate tus cigarros, pero esas cosas no. Entonces cuando yo le explicaba que el tabaco y la cocaína están dentro del mismo grupo de drogas, que son estimulantes del sistema nervioso central, y que pues probablemente tenga que ver con un patrón de conducta, ¿no? Que el hijo ve el consumo en la familia, que está normalizado y que sobre todo que es el mismo efecto, pero ellos lo miran así porque la cocaína es ilegal y la nicotina es legal, ¿no? Entonces desde ahí es, a ver, fácil se consume una cajetilla diaria, ¿no? De nicotina. Entonces, que nos habla de su grado de ansiedad también, que más bien, ¿no? Así es. Y en el otro caso, contrario, es el papá es usuario de alcohol, consume 3 veces a la semana y el hijo consume marihuana. Y el alcohol y la marihuana están dentro del mismo grupo también, que son depresores, ¿sí? Entonces digo al papá, bueno, él consume alcohol, que es un depresor, la marihuana también. La diferencia es que el alcohol está normalizado, es una sustancia legal, ¿verdad? Y generalmente nosotros, pues es alcohol, se está emborrachando, no pasa nada. Y la marihuana tiene un efecto muy parecido. Entonces estamos hablando que ven los hijos en sus padres, ¿no? En este estado de ánimo, que ellos consumen sustancias legales en una gran cantidad, y cómo lo están viviendo los hijos, ¿no? Tal vez ven a un papá ansioso, a un papá deprimido, a un papá molesto todo el tiempo, o incluso generador de violencia, ¿no? Entonces ahí comprobé, en estos 2 casos más bien pude ver el patrón de conducta del consumo de sustancias. Y cuando les digo a los papás, pues es que yo creo que también usted tendría que acudir a tratamiento, dicen, no, pues yo no. O sea, yo como... ¿Por qué? Toda mi vida me he fumado mi cigarrito, me he fumado mi cervecita y no pasa nada. Pero les digo, sí pasa, porque ahorita estamos viendo las consecuencias, ¿no? de este consumo en nuestros hijos, ¿no? Así es. Es importante que los padres, perdón, adelante, que los padres se asuman como parte
del problema, de la situación que estamos viviendo, ¿no? Así es, y sobre todo que no lo vean como un castigo, ¿no? O sea, voy al psicólogo o a un centro a pedir ayuda, todavía se sigue viendo como algo malo, ¿no? Como yo, ¿por qué? ¿No? Cuando es una excelente oportunidad para poder trabajar nuestras emociones, y acerca de eso, pues vamos a hablar regresando de este corte. Claro que sí, Fabi. Bueno, amigos, pues ya estamos de vuelta y nos quedamos hablando justamente, la licenciada Eusebia pues nos platicaba cómo a veces las familias no logran mirar que con los propios padres, que sus consumos también llegan a afectar a la familia o que también llegan a tener un problema emocional. Yo creo que es importante, independientemente de los diagnósticos, bueno, nosotros nos basamos en un manual de trastornos para poder diagnosticar el problema de adicción. Pero independientemente de eso, porque obviamente para dar un tratamiento tenemos que partir de algo, es importante ver que todos aquellos consumidores, en su gran mayoría, tienen algún problema de tipo emocional, ¿no? Pudiera ser ansiedad, puede ser depresión. Hay quienes se la tranquilizan, por ejemplo, con alcohol. El alcohol es un depresor. Esto explica por qué la gente no puede dejar de beber, porque tiene un efecto justamente placentero, porque apaga sus emociones. Yo creo que las drogas son un anestésico emocional, ¿sí? Y todos pecamos, pero de una manera diferente. Hay quien a lo mejor trabaja en exceso, hay quien se va al gimnasio en exceso, hay quien tiene sexo en exceso, ¿sí? Hay quien come mucho también, ¿no? Que también está muy relacionado, y ya lo hemos hablado en otros programas, con ese sistema de recompensa, con ese cerebro que únicamente quiere saciarse, ¿no? Si partimos desde esto nos hace pues lograr entender más qué pasa con un consumidor de sustancias, que aparte ninguna familia está exenta. Es una situación que no va a respetar sexo, edad, una condición socioeconómica, un nivel, si es profesional o no. Es algo que a cualquier familia puede llegar, ¿no? Entonces, el primer punto como papá es, si tú estás atravesando por una situación de este tipo en casa, pues es el no alarmarte, ¿no? A lo mejor sí preocuparte, porque eso te va a llevar a pedir la ayuda. La otra es que, bueno, justamente partiendo sobre que hay cosas que tenemos que cambiar dentro del sistema familiar, pues obviamente tiene que entrar la familia, ¿no? En este caso, principalmente, pues ambos padres. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan al consultorio nos vamos dando cuenta que a lo mejor papá y mamá traen problemas de añísimos que no han resuelto, ¿no? A lo mejor llevan distanciados, o sea, viven en la misma casa casi siempre, pero yo me los imagino así, uno jalándose el cabello del otro y no, suéltame tú, no, tú primero, y no se sueltan, y llevan así años. Y obviamente los hijos creemos que no nos observan, pero nos observan todo el tiempo y saben perfecto que algo está pasando, ¿no? A nosotros como adultos nos cuesta trabajo verbalizar, imagínense a un adolescente. Con sus consumos dicen mucho. Hemos tenido papás que de manera constante dicen, no, es que no me platica nada. Le pregunto cómo está y pues no me dice nada, o siempre me dice que está bien, ¿no? A través del consumo el adolescente te está externando mucho, o el adulto, ¿no? Que la gran mayoría pues es una forma justamente de apagar esta emoción que siente. Obviamente hay alternativas, el tratamiento psicológico es bastante bueno, pero si estamos hablando, por ejemplo, principalmente en el caso de adolescentes que están consumiendo y que están viviendo con los padres, si el detonador son estos padres de familia, pues tenemos que empezar a trabajar con ellos. Obviamente todos los cambios generan incertidumbre. Todos los cambios te va a generar un esfuerzo también, ¿no? Porque a veces como papás tenemos mucho una frase, la de con tal de no discutir, pues ya lo dejo que llegue a la hora que sea. Con tal de ya no decirle nada, pues ya, y entonces voy dejando que todo esto vaya creciendo. Obviamente no hay una guía, una figura de autoridad, y por eso de pronto es que la familia empieza digamos, a presentar algún tipo de problema. Ahora, es importante trabajar la adicción, sí, como síntoma, pero si no logramos atender los problemas primarios de esta familia, después va a botar otro síntoma. No sé si han conocido, por ejemplo, que hay una familia que tiene un hijo consumidor, ok, se rehabilita, y luego el que viene, el hijo menor, otra vez con consumo, o tiene algún otro problema, ¿sí? Y esto es un distractor ante los padres, porque los padres no miran otra cosa. O sea, nada les preocupa más que el hijo adicto, y entonces se olvidan
de sus propias depresiones, de sus propios enojos, de sus propias frustraciones, de su propia violencia, se olvidan de su mala relación de pareja, todo eso los distrae. Cuando llegan con nosotros, justamente le decimos, a ver, espérate porque tienes que voltear a ver todo esto otro que te llevó a esta parte, ¿no? Y es aquí donde nos encontramos, desgraciadamente, con la resistencia en la familia. Entonces, ¿cómo la familia UC puede ser un agente protector, pero también obstaculiza el tratamiento, ¿verdad? Porque no es fácil el cambio. Así es, no es fácil porque de alguna manera el sistema se ha adaptado de tal forma en que todos están cómodos. El mismo consumo de sustancias les da comodidad, ¿verdad? Incluso cuando empiezan a asistir a tratamiento, muchos de ellos comentan, yo quisiera saber por qué mi hijo consume. Yo les digo, ¿qué va a pasar cuando usted se entere por qué consume, ¿no? Porque muchos papás se enteran la razón por la que consume y cuando ya se enteran no les agrada saberlo, no les agrada y entonces empiezan a retirar del tratamiento, ¿sí? Y otra vez cuando el paciente nuevamente empieza con un consumo ya más fuerte, a lo mejor con síntomas ya psicóticos, ya requiriendo una atención hospitalaria, entonces ya acuden, pero ya con una carga de culpa que también les impide trabajar y mejorar ese sistema familiar. Entonces creo que sí es importante que como papás, cuando identifiquemos que nuestro hijo tiene un problema con el consumo de drogas, estemos muy conscientes que no solamente él tiene que decidir dejar de consumir, sino que también la familia tiene que trabajar con todos estos síntomas que tú mencionas, ¿verdad? Irlos mejorando. No solamente el paciente debe de tener una idea de decir, sí lo voy a dejar, sino también la familia que tenga esa disposición al cambio y una disposición al trabajo, ¿no? Que se va a hacer durante este proceso de rehabilitación. Así es, pues justamente tiene que haber un cambio y una frase que siempre les digo, ¿no? O sea, ante las mismas conductas, los mismos resultados. Si quieres que las cosas cambien y tú no cambiar, no se va a lograr nada, ¿no? O sea, entonces tú como padre tienes que empezar a cambiar. ¿Para qué? Para que puedas generar un cambio dentro del sistema familiar. Y bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes de eso, Euse, ¿qué canción les vas a poner? Bueno, pues a mí me gusta mucho como para el fin de semana, ¿verdad? Para entrar en ambiente, la de Cariñito con Lila Downs. Ok, regresamos. Estamos de vuelta, se nos ha ido rapidísimo estos bloques y pues bueno, ya se nos está agotando el tiempo, pero yo creo que es importante justamente el brindarles algunas recomendaciones a ustedes como papás que les puedan ser útiles para poder actuar a tiempo, porque también esto es importante, entre más pronto logremos atender un problema de consumo, pues obviamente el pronóstico va a ser mejor, pero también mientras más pronto podamos apoyar a una familia a que puedan comunicarse mejor, que puedan establecer límites, pues obviamente eso va a repercutir en su calidad de vida, porque también la otra es que a veces nos acostumbramos al sufrimiento, nos acostumbramos a las malas relaciones, nos acostumbramos a la violencia, y entonces es bien común, no sé si te pasa, Euse, pero cuando llegan al consultorio y bueno, no mira a la familia la violencia, ¿no? O sea, no piensan que únicamente la agresión es aquella física donde te jalonean, donde de una manera extrema, y no necesariamente, ¿no? Hay mucha violencia que no se ve, pero que obviamente afectan mucho, ¿no? Por ejemplo, la indiferencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando el papá llega de trabajar, se sienta en el sillón y no les pregunta, porque viene cansado, ¿no? Y no les pregunta a todos cómo están, cómo se sienten. Ese es un tipo de agresión también, porque le hacen sentir al otro que no es importante, ¿no? Entonces, Euse, ¿qué tipo de recomendaciones le podrías dar a lo mejor a estas familias que quieren evitar tanto que sus hijos puedan consumir alguna droga o que bien ya se dieron cuenta pero no saben cómo manejar la situación? Bueno, antes me gustaría mencionar otro tipo de violencia, Fabi, porque lo vemos, esto que voy a mencionar lo vemos como algo normal y natural y como una ayuda. Otro tipo de violencia es cuando tú le satisfaces a tu hijo todas sus necesidades básicas sin que él se esfuerce. Uh-huh. Porque estamos de una manera indirecta haciéndole saber o sentir que es un inútil, uh-huh, ¿no? Entre comillas.
También considero que esa es una forma de violencia, no permitir que el hijo busque sus propios recursos para satisfacer esas necesidades y que esto lo motive a crecer, ¿no? A veces es el también de soltarlo. Y bueno, una de las recomendaciones para evitar el consumo, principalmente prevenirlo, es la comunicación, es el saber escuchar, la libre expresión de las emociones, los límites y las reglas son muy importantes en la familia y sobre todo con los adolescentes. Cuando ellos tienen problemas de conducta nos están diciendo a gritos, papá, mamá, guíame, ¿no? Guíame por dónde voy porque no sé hacia dónde me dirijo, entonces es importante ser una guía para ellos. Y si ya descubrimos que hay un consumo de drogas, primero no te alarmes, pide apoyo profesional, no eres el único que tiene el problema, habemos instituciones que te podemos apoyar. Segundo, sea abierto a las sugerencias que te dan los especialistas, ¿no? A acudir a tus grupos, a llevar a tu paciente con un médico especialista, en este caso el psiquiatra. He visto que muchos papás cuando les digo que los va a revisar el psiquiatra del CIJ se alarman. Dicen, ay, ¿a poco está muy mal? No, hay que entender que la adicción es un problema de salud mental y que el especialista para atender ese problema es el psiquiatra, el psicólogo, ¿no? Los trabajadores sociales que estamos en el área de salud. Entonces, puedes acudir y puedes tener esa apertura al trabajo y bueno, tener conciencia, ¿no? De que como familiar también te ves involucrado en el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, sí. Pues, dime. Pero, ahorita que mencionabas, Euce, el establecimiento de límites, yo creo que es algo que suena muy fácil, ¿no? Pero justamente ese es uno de los problemas, que los papás no saben poner límites, ¿no? O sea, ¿yo cómo le puedo poner un límite a, de pronto los papás son los primeros en violar las reglas, ¿no? O sea, a lo mejor yo le voy a decir, tiene que ser un límite que sea congruente también. Yo le voy a hablar a mi hijo tal vez de respeto hacia el otro, por ejemplo, en la casa no grites, no agredas, ¿no? Pero a lo mejor ve que su papá me pega, ¿no? Entonces se fijan como el límite, o sea, tenemos todos que estar en lo mismo, por eso justamente es la importancia de atender a la familia, porque se tiene que generar un cambio desde los padres, se tiene que respetar la regla, ¿no? Se tiene que ver como un acto de amor y no como un castigo, porque generalmente el límite se asocia al castigo, ¿no? Entonces, de entrada es algo que tiene que modificarse y ver que es por el bien del otro, pero también por el bien de uno, ¿no? O sea, hay reglas dentro de la familia, le llamo la regla de oro, las reglas que no se cambian, ¿no? Por ejemplo, no se grita, no se puede pegar entre nosotros, o la violencia física no está permitida. Y las otras reglas, porque el adolescente también tiene que sentirse escuchado, ¿cuál puede ser? Ok, te toca lavar los trastes y al otro hijo le toca trapear, pero quieren echar cambio, ok, eso se vale. Se fijan como si hay una diferencia en cuanto, en qué parte sí puedo ser flexible, pero en cuál otra no, ¿no? Porque de pronto vemos también que la adicción va creciendo y tenemos ya jóvenes que guardan droga dentro de la casa, que han agredido de manera física a los padres también, y entonces como la situación va como una bola de nieve que crece y crece, y de pronto pues ya no pueden parar. Ahora, Euce, también comentas la importancia de ser atendido por un grupo de profesionistas. Yo creo que el trabajo con pacientes consumidores es muy complicado y obviamente requiere de un equipo multidisciplinario capacitado, ¿no? A veces se acérquense a instituciones, bueno, en este caso pueden venir, por supuesto, con nosotros, aquí al Centro de Integración Juvenil. Todo el personal está calificado y está justamente entrenado en este tipo de padecimientos. ¿Por qué? Porque yo creo que es algo muy riesgoso. En algunos casos, un psicólogo solo no puede atenderte a un paciente consumidor. Justamente vemos que hay cambios a nivel biológico. De esta parte se encarga el médico. ¿Y el psicólogo de qué se va a encargar? De acompañar y de ir sacando estas emociones. Cuando le quitas la anestesia al paciente, que es la droga, va a aflorar muchas emociones. Y obviamente hay que darle contención, trabajo social, por supuesto. Entonces, sí, hay que mirarlo y darle la importancia que tiene y sobre todo verlo como un padecimiento que cuando se vuelve crónico, pues obviamente llega a ser una enfermedad, ¿no? Como
como la diabetes, la hipertensión. Ahora, no significa que porque tu hijo tiene 2 consumos ya es un dependiente, una sustancia. Claro que no, para poder llegar a la dependencia se requiere de todo un tiempo, ¿no? Tiempo que no se aprovecha y que entonces el problema pues crece. Yo sí los invito a siempre, sí, atenderse, porque luego veo también que hay muchos psicólogos que se anuncian, ¿no? Terapia de pareja, terapia familiar, adicciones, duelos, y digo, ¿en qué momento hizo tanto? Porque justamente cada atención, ¿no? Nosotros somos especialistas en adicciones y todo lo que conlleva, ¿no? Pero sí es importante, porque luego hay veces que van bueno, a mí me ha tocado y te dicen, el psicólogo los recetó, cuando esto no puede suceder, le dio unas agüitas de no sé qué, lo llevó a no sé a dónde. Entonces es importante atenderlo desde la medicina, desde la psicología, en su área social, es un trabajo complejo. Sí, de hecho, Fabi, perdón que te interrumpa, de hecho, las normas oficiales mexicanas lo comentan en la atención privada, que cuando son casos de violencia familiar, institución, que cuente con todos los recursos para poder atender ese problema. ¿Sí? Entonces, cuando no puede estar en un consultorio privado, o sea, tiene que ser referido justamente por lo que implica esta atención multidisciplinaria y que a nivel privado es muy difícil llevar, ¿no? Por todo lo que es el expediente, todo lo que implica la farmacoterapia, la atención a la familia, la rehabilitación en sí, la reinserción social del paciente. O sea, hay que tener... Ay, perdón, Neuce, te dejamos de escuchar. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escucho. Sí, perdón, les estaba diciendo que sí es importante que los padres miren la importancia de que este problema tenga que ser atendido en una institución de tipo pública que cuente con todos los recursos para poder atender de forma eficiente este problema, ¿no? Así es, y evitar llevarlos a lugares clandestinos que les ofrecen la cura y que no miran al paciente, sobre todo cuando ya está en un grado de dependencia, como una enfermedad, sino lo siguen mirando como que a través de los maltratos se va a curar, ¿no? Al diabético, ¿qué le decimos o qué le dice el médico? Aquí está su medicamento, ¿no? Recupérese. Al hipertenso, ¿qué le dicen? Aquí está. Y al adicto, ¿qué le decimos? Échale ganas, ¿no? Y no, es una enfermedad y tenemos que atenderlo justamente desde un enfoque multidisciplinario. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero si tienes algún problema con alguno de tus hijos, o sea, con un problema de consumo, pues puedes llamar al 955-7477 aquí o en el CIJ Texcoco, o nos puedes buscar en Facebook como CIJ Texcoco, o nos puedes mandar un correo a cijtexcoco@sig .gov.mx y con mucho gusto nosotros los vamos a atender. Pues te agradezco mucho a usted, ya se nos acabó el tiempo. Gracias, muchas gracias, un gusto. Nos vemos para la próxima, saludos. Ay, saludos.